días. Buenas, profe. Bien, gracias a usted. Pues a mí, pues a mí, no sabía que al momento de saltar preguntas y regresarte ya no se podía regresar a la pregunta. Es que se me fueron como dos preguntas ahí sin contestar por eso. Porque antes en los otros exámenes, bueno, autoevaluaciones, podías saltar preguntas y luego regresarte a ellas. Y no pude y pues se me perdieron dos preguntas o tres más o menos. Así. Esa configuración del examen que iniciaba técnicamente a las 8 y terminaba a las 9 para todos los alumnos, fue imposible llevarla a cabo el año pasado. Entonces este año por eso se decidió abrirlo para los 3 días, ¿no? Y quizás ahí ya hubiéramos liberado también esa configuración. Entonces como que nada más liberaron la parte de la fecha y no les advertimos lo de que no pueden regresar. Y bueno, hay algunos que, por ejemplo, en el caso de Jared, pues, o Jared, este, no pudieron contestar porque ya no pudieron regresar, y otros que no pudieron contestar, no sé si porque se les acabó el tiempo o no, que no creo. A casi todos les alcanzó con media hora o menos, ¿no? Lo que sí había muchas preguntas capciosas, muy capciosas. Y aún así algunos tuvieron muy buenos resultados y otros no muy buenos, y así hubo como variedad. Lo que sí les digo es que ayer como a las 6:30 solo había 15 exámenes terminados. Entonces ya no supe quiénes terminaron después. Voy a checar ya más al rato en la plataforma. ¿Sí? Pero en general todos los que hicieron su examen ya vieron su calificación. Se les mostró automáticamente, ¿no? Si no me equivoco. No, profe, no me notificó. Ah, ¿no se mostró automáticamente? Ok. Déjenme ver si se las pongo aquí en pantalla para que se caigan. Si están sentados, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver las calificaciones. ¿Sí quieren que las ponga en pantalla o mejor no? Simón. A la votación rápida, ¿quién se opone a que consulta ciudadana, quién se opone a que muestre las calificaciones aquí en pantalla? Es muy fácil, ¿eh? Yo nomás pongo compartir pantalla y ya está. Si la Químala encuentro. una, químala los dos y ya póngalos, profe. Dijeron que no. Creo que nadie más, ¿verdad? A ver, por aquí hubo un par de... Ok, yo creo que Viviana dice que sí, ¿verdad? Es la única que comentó algo en el chat. Bien, vamos a dar un segundito más a ver si alguien más se conecta. Mientras déjenme ver, para que nomás se vea la pura del examen, porque
De las tareas, pues así, se las estuve calificando entre ayer en la mañana y ayer en la tarde. Y en general sí había muchos más participando en las tareas, por eso les digo que se me hizo raro que en el examen solo hubiera 15 enviados a las 6 de la tarde. Quizás hubo algunos otros que lo hicieron más tarde, eso los voy a revisar ya hoy o mañana, ¿sí? Vamos a... Yo puedo descargar las calificaciones en un formato tipo Excel, ¿sí? Pero ahorita nomás les voy a mostrar la lista que aparece aquí en plataforma, para que sepan que también existe esa lista, ¿no? Ah, 27 de sus grupos. Eso quiere decir que ya muchos lo intentaron después. Vamos a ver. Entonces hubo varios que no les revisé sus tareas, porque yo nomás había hecho hasta 21 personas. O sea, muchos estuvieron subiendo sus tareas ayer en la noche. Entonces, el último que tengo registrado que realizó el examen es Aristides. Muy bien. Déjenme compartirles esta pestaña. La ventana mejor, para estarnos moviendo, ¿ok? Entonces, debería de aparecer la plataforma con una lista. ¿Se ve? Viene en orden en que hicieron el examen, ¿sí? La voy recorriendo y ahí se buscan, ¿de acuerdo? Si no se encuentran, pues es porque no vieron bien. Okay. Muy rápido, rápido, rápido. De todos modos queda grabada, ¿no? Este examen se revisa automáticamente y por ahí, como dijo Jared, o Jared, no sé pronunciar tu nombre. No se preocupe. Nadie sabe, ya sé. Ya no podías regresar, ¿no? Entonces, si te saltabas una pregunta, ya no podías regresar a la anterior. Entonces te iba muy mal. También hubo algunos ahí casos extremos que duraron como este muchacho 4 minutos. Siento que él tuvo ahí, no sé si está por ahí. Ay, no sé si es chico o chica. Febe Asenet. Ok. Entonces, que duraron muy poquito tiempo y creo que era porque pensaron que se iba a cerrar el examen o algo así. ¿Ok? Bien. Entonces, me faltan ponerme al corriente con algunas tareas entonces, porque los que hicieron examen entregaron todas sus tareas y yo no les revisé a todos. Les revisé, creo que en la última tarea revisé 21 envíos. Entonces, por ahí debe haber algunos que todavía les deba su revisión. Me pongo al corriente entre hoy y mañana. ¿Ok? Bien. ¿Vieron su nombre? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Vieron su calificación? Sí. No, ok. Bueno, de todos modos quedó grabado. Iba un poquito lento, ya lo van pausando. Al minuto, déjenme decir qué minuto exactamente. Minuto. Entre el minuto, yo más o menos creo que 14 y 17, ¿no? Bien. Vamos a platicar rapidísimo. Ven en pantalla el pizarrón, ¿verdad? Como esto es un curso de inducción rápido, aparte de que es rápido, se supone que es de recapitulación,
necesitan evaluar, pensar y en retrospectiva, o sea, retroalimentarse a ustedes mismos, pensar en sí mismos y preguntarse de lo que vi que evaluaron y de lo que vi que están haciendo en clase y de lo que vi que son las tareas y esto, todo lo que vi lo recuerdo. Esa es la primera, ¿no? Eso sería lo ideal, por lo menos recordar, no lo ideal, pero lo mínimo esperado sería que lo recordaran. Lo segundo sería que lo dominaran, sería lo ideal, que lo que hemos visto hasta el momento lo dominaran, o sea, que lo recordaran y que aparte supieran resolverlo y que no les pareciera algo del otro mundo. Y lo peor que podría pasar es que lo estén viendo por primera vez, ¿sí? Entonces, ¿en qué categoría creen caer ustedes? O sea, puede ser que no exactamente, pero estoy más cerca de dominarlo que de solo recordarlo. Estoy más cerca de recordarlo que de nunca haberlo visto. O estoy mucho más cerca de nunca haberlo visto a que lo recuerdo o lo domino. ¿En qué categoría creen ustedes estar? Piénsenlo, no me lo digan, ¿sí? Pero si caen en cualquiera de las tres, no puede haber otra. Obviamente ni siquiera lo he visto y es la primera vez que lo he visto, está muy preocupante, ¿ok? Porque son cosas bastante, digamos, básicas. Quizás no sencillas porque llevan cierto como comprensión que hay que tener de previa, pero son muy básicas, ¿sí? Entonces, piénsenlo un segundo y si vieron su calificación, dicen, lo que pasa es que el examen estaba muy confuso. La verdad es que había unas preguntas que aparte como estaban escritas las respuestas, parecía la misma respuesta a primera vista, ¿no? Había una de que cuál era la conversión de un ángulo y que iban como cambiando los números así, nada más, de posición, como que eran los mismos números en todas las respuestas, nomás cambiaban de posición unos números, por ejemplo, no me acuerdo, 469.25 o punto 24, y aparte eran muy parecidos, entonces 496.24, 496.42, ¿no? Cosas así. Entonces era opción 1, opción 2 y opción 3. Y opción 4 era la correcta, por ejemplo, 469.42. O sea, a simple vista, hasta te mareas, ¿no? Entonces sí, yo sé que ese examen estaba medio complicado de resolver, ¿verdad? O de seleccionar, pues, la respuesta correcta. Era como que complicado, ¿no? Bien, más o menos. Entonces, ahora vamos a ver este nuevo tema. No es exactamente tal cual como vectores, se llama Introducción al estudio de los vectores, o algo así, ¿verdad? Pero lo que primero que quiero que hagan es, si me pueden definir esta palabrita en tres características principales que tienen los vectores. Idealmente, pero en general, ¿cuántas características se acuerdan que tienen los vectores? Tres. Dime. Tres características principalmente. Otra vez, perdón, no te escuché. Tres características. Tienen tres características, ok. ¿Qué más? Pues sería la magnitud, dirección y sentido. Entonces, lo primero es saber que necesito tres cosas para definirlos, ¿no? Por ahí dijeron magnitud, dirección y sentido. Dirección y sentido. Acuérdense que esto está en su manual, ¿verdad? Pero como en una forma más tradicional. ¿Alguna otra cosilla que se acuerden cuando escuchan la palabra vector, aparte del villano Punto de de... aplicación. ¿Cómo, perdón? El punto de aplicación. Punto de aplicación, ¿ok? Este es un concepto que podemos manejar por ahí. Bien. Otra cosa que se les venga a la mente cuando escuchan la palabra vector, aparte del villano de mi villano favorito. ¿No? Suena como Víctor también, sí, también suena como Víctor. ¿Qué más? ¿Algo más? Que parezca relevante o que se acuerden.
A ver en el chat, déjenme ver quién puso en el chat. Nadie. Ok. Bueno, ¿cómo? Para que esto no me esté notificando. Ay, ya me tiene harto. Listo. Bien, les voy a decir dos características muy importantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de su símbolo? ¿Cómo usamos los vectores? ¿Cómo se simbolizan? Con una flecha arriba. Una flechita, ¿verdad? Ah, bueno, podría ser el símbolo así o podría ser una letra mayúscula con una flechita arriba, ¿verdad? O simplemente una flecha, ¿no? También puede ser. En algunos esquemas puede ser la pura flechita, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Se acuerdan de otra cosa de los vectores? ¿Para qué sirven? Para representar la fuerza. Representan varias cosas. Una de ellas es fuerzas, velocidades, longitud no. Lo que representan, en lugar de longitud, desplazamiento. Es muy diferente la longitud de desplazamiento. Ahorita vamos a platicar de eso un segundo. Nomás para como romper esa como que es confusión que siempre tenemos en general. La verdad es que muchos al inicio creemos cosas que son mentiras, ¿no? Déjenme ver si puedo agarrar esto. ¿Saben qué? Yo no esto lo pongo. No me gustó cómo se ve. Lo voy a encerrar esto en un cuadrito porque luego parece que son varias cosas, pero es una sola cosa. Representan fuerzas, velocidades, desplazamientos y de hecho muchas otras cosas, ¿no? Si estamos hablando de física, acuérdense que también hay cosas como corriente eléctrica, campos magnéticos. Muchas veces se representan con los mismos vectores, ¿sí? O con los mismos símbolos que los vectores, porque son así cantidades de la física o cantidades reales que existen en la física, ¿sí? ¿Por qué decimos que no representan longitud? Bueno, la longitud, por ejemplo, ahorita que están las Olimpiadas, vamos a aprovechar, hay una carrera que es de los 1500 metros, ¿sí? Empiezan a correr alrededor de la pista y dan no sé cuántas vueltas, si hacemos la cuenta, creo que son casi 4 vueltas, ¿no? Porque una vuelta son 400 metros, entonces son 1500, son casi 4 vueltas. Entonces empiezan a dar vueltas, ¿sí? Y la longitud que recorren, o la distancia que recorren, son 1500 metros. Pero si tú pones a una persona a correr alrededor de una pista y donde inicia su primer momento o su primer instante en el tiempo y se mueve y regresa al mismo lugar, desde el punto de vista de un vector, cuando quieres ver dónde inició, dónde terminó, no importa cuánta distancia haya recorrido, el desplazamiento es cero, porque no se movió, o sea, no culminó su movimiento justo donde había iniciado, ¿no? Entonces los desplazamientos con vectores tenemos que saber dónde inicia, dónde termina, y si no coincide el mismo lugar en el espacio, eso quiere decir que hay un desplazamiento. En el caso de la carrera de los 1500 metros, 3000, los miles de metros que sean, cuando estás dentro de una pista, tu desplazamiento al final es cero porque terminas donde empezaste, ¿sí? A pesar de que ya estás todo sudado y cansado. Bueno, entonces los símbolos, voy a poner símbolos en plural, puede ser la pura flechita o puede ser una letra mayúscula con una flecha encima, ¿sí? Dirección, magnitud y sentido son tres cosas que debo de conocer del vector para poder decir que estoy hablando de un vector. Punto de aplicación, ok, es necesario un punto de aplicación. Normalmente nosotros consideramos que un vector
tenemos que simplificar todo para que parezca que está afectando a un punto en todo el espacio universo que existe, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que se acuerden de los vectores? Las componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Perfecto. Ok. Muy bien. Componentes rectangulares. Voy a poner aquí la palabrita. Ahí. Ok, ahí está. ¿Estamos? Creo que ahí estamos. Disculpa ahí. Error de dedo. Las componentes rectangulares. También algo muy importante. Vamos a platicar de eso, ¿no? Entonces, todo esto que ven ahí, algunos son generalidades de los vectores. Una cosa importante, cuando tienes el símbolo de un vector en forma de flecha, ¿sí? Ubicado en un plano, normalmente los ubicamos en un plano cartesiano, ¿sí? Estoy poniendo en líneas punteadas los ejes, los pude haber puesto en otro color, lo de menos es si está punteado o si está en otro color. Aquí lo muy importante es que si este es el vector, está representado gráficamente como una flecha, tiene un punto de origen y tiene una dirección, un sentido y una magnitud. Normalmente, cuando son flechas dibujadas, la magnitud es qué tan... esperen un tantito. Ahora sí. La magnitud es la longitud de la propia flecha, ¿sí? Entonces, entre más larga es la flecha, es mayor el vector. Si es una velocidad, es más veloz. Si es una fuerza, es una fuerza mayor, ¿sí? A mayor longitud de la flecha que estoy usando para representar un vector, es mayor la magnitud. La dirección es el ángulo con que se mueve. Normalmente lo medimos a partir de X, del eje X, y se mueve a través de una cosa que se llama digamos que línea de acción, ¿no? Si lo conocen como con otro nombre, bueno, también es válido, quizás trayectoria podría ser. Pero línea de acción, ¿por qué? Porque esta línea de acción tiene el mismo ángulo respecto al eje X, ¿sí? Si yo hiciera diferentes, lo ubicara en diferentes lugares, ¿no? Entonces este ángulo es la dirección y finalmente el sentido. El sentido me dice, lo da hacia dónde va la flecha, ¿sí? Por ahí hablaron una parte importante del estudio de los vectores, que son los componentes rectangulares, como utilizamos los planos cartesianos para movernos y para ubicarnos bueno, a veces como es un plano, sobre el plano o sobre una superficie. Normalmente los vectores se mueven también así en planos, vamos a decirlo, y la dirección que llevan es si va hacia este lado o si va hacia este otro lado, ¿no? Y eso me lo da a veces el propio ángulo, pero algunas veces tenemos que calcular el vector con referencia a otro eje y entonces hay que corregir algún par de cosas, ¿sí? O hay que especificar más bien un par de cosas adicionales, pero generalmente el ángulo me indica la dirección y el sentido. Porque digamos que para ir en el otro sentido, el vector tendría que ir hacia este lado, ¿verdad? Tendría que medir lo mismo y para cambiar de dirección
pero para cambiar de sentido tendría que irse hasta este lado, un ángulo completo hasta acá, ¿no? Voy a poner ángulo 2, ¿sí? Y con este mismo ángulo referenciado desde X, pero este ángulo de acá, pues realmente es la suma de 180 más el ángulo que ya tengo ahí, ¿no? Así quizás lo podríamos definir, ¿no? Y ya ya me va a decir que va hacia abajo, ¿sí? Y ya ubico el vector hacia dónde va, ¿ok? Más o menos. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, es el momento. También tienen sus notas y hay algunos videos de qué son los vectores, cómo se utilizan, ¿no? Como material de apoyo, ¿no? En las notas y en la plataforma. Bueno, los redirige a algunos videos de YouTube, casi todos. Entonces, los vectores tienen una representación gráfica, ¿verdad? Ya dijimos. Que es una flecha. Entonces conocemos el punto de origen, el ángulo y la longitud que tiene de aquí a aquí. Es una equivalencia a su magnitud. De forma que utilizando esta representación gráfica, yo puedo representar muchas velocidades, ¿no? Muchas fuerzas y muchos desplazamientos. Rapidísimo, lo que yo les decía de que los vectores se mueven en un plano es por lo siguiente. Para yo poder interactuar dos medidas o dos magnitudes físicas o dos magnitudes físicas que interactúan entre ellas, para yo poderlas empalmar, digamos, tienen que ocurrir sobre el mismo plano. Es muy importante eso. Si no ocurren sobre el mismo plano, es muy difícil que interactúen. Lo muy padre de los vectores es que no importa cómo estén ubicados, yo puedo, digamos, sacar equivalencias para que funcionen a mi favor, ¿no? De forma que yo pudiera fácilmente, o no sé si fácilmente, pero que se pueda lograr ver cómo interactúan unos u otros vectores a pesar de que pareciera que no pasan por el mismo plano. Caso concreto. Hay una clasificación de vectores, ¿no? Esa viene ahí en el libro. Hay vectores que pasan por el mismo punto en el espacio. Para que eso suceda, pues tienen que coincidir un par de cosas. El clásico es poner vamos a poner que este es un gancho, ¿no? En el suelo. Y ese gancho va a sostener una tienda del mercado o una lona, ¿no? De diferentes puntos, ¿sí? Entonces, como todas las cuerdas que pasan por ahí, porque ya ven que luego llega primero un tendero y luego llega el otro, oye, me dejas, y también se agarran de ahí, ¿no? Y hacen eso. Entonces todas las cuerdas que están amarradas a ese gancho producen o provocan fuerzas, ¿no? Entonces, para que este gancho no se me salga de la tierra, yo tengo que asegurarme que sea suficientemente resistente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quizás necesito saber cuál es la equivalente de fuerza que cada una de estas que está para acá y para acá están produciendo. Vamos a llamarle a este vector 1 o vector A, vector B y vector C. Y entonces este de aquí, que no existe como una cuerda tal cual, es un vector resultante, ¿no? Ese vector resultante le voy a llamar, por ejemplo, R, con flechita, ¿sí? Entonces quizás ahí me sirve eso para yo estimar cómo debo de anclar este gancho hacia el suelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces este es el primer uso de vectores. Este tipo de vectores se llaman vectores concurrentes porque ocurren sobre el mismo punto en el espacio y tienen el mismo origen. Aparte son coplanares,
suponiendo que todo está como alineado sobre la misma superficie imaginaria vertical. ¿Sí? Imagínense que todo esto está sobre la misma superficie vertical. Ahorita vemos el caso en el que no están sobre la misma superficie. ¿Ok? Bien. Hasta ahí espero que no tengan dudas. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con 3 ejes. Para que visualicen un poquito más cómo son. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Estas representaciones gráficas, ¿ok? Bien, entonces es muy importante y porque si no, no pueden aplicar un par de métodos para solucionar los vectores, ¿ok? Spoiler, en 15 minutos la clave para pase de lista, así que estén atentos, por favor. Vamos a suponer que esto yo lo estoy viendo en un plano XY, ¿sí? Y que efectivamente la B está reposada sobre el puro eje X, la A está pasa por un punto que está dado por coordenadas XY, y la C también pasa por un punto que está dado por coordenadas XY, aunque la X es negativa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de coordenadas, eso nos va a llevar a lo de componentes rectangulares, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo muy complicado. Los primeros métodos que utilizan para resolver vectores son métodos más sencillos, pero vamos a suponer que ahorita es nada más para la explicación y vamos a ir definiendo un par de cosas, ¿no? Primero vamos a suponer que B, para este segundo caso, está correctamente sobre el eje X. Déjenme ponerle nombre a los ejes X, Y y Z. Cuando hablamos de 3 ejes estamos hablando de un volumen, pero para nosotros los vectores, digamos que son como se mueven en una línea recta, tienen dimensión 1, pero interactúan con otros vectores, y para poder interactuar con otros vectores, digamos que tenemos que ubicar formas para acomodarlos en un solo plano. Entonces existe esto. El vector, vamos a poner el vector B también, está sobre el eje X. Resulta que pudiera ser que el vector A aquí a simple vista pareciera estar sobre la coordenada X y Y únicamente. Vamos a suponer que está sobre la coordenada X y Y, así, pero que aparte está hacia atrás del dibujo, ¿no? Entonces que va a desplazarse en unas ciertas unidades hacia atrás. Entonces, si se fijan, ya se complica toda la vida, ¿verdad? Voy a hacer un cubito aquí. Si esto se les complica mucho, me dicen. Yo asumo que no se les complica tanto porque ustedes ya son más gamers que los que éramos en mi época. Entonces, al ser más gamer, como que tienes más lo de la perspectiva tridimensional cuando estás viendo un dibujo, ¿no? Bueno, eso creo yo, ¿no? Entonces, este vector realmente está hacia atrás, aunque aparentemente pareciera que no, ¿ok? Entonces voy a ponerlo ahí, hacia atrás. Para indicar que está hacia atrás, lo que se hace es que, bueno, en primera, aquí pareciera que no está hacia atrás, ¿no? Voy a ponerle nombre antes de nada. Se va a llamar el vector A, ¿sí? No sé dónde está exactamente, pero vamos a suponer, si yo pudiera rotar esto, ¿verdad? Estaría muy padre que tuviera un programa de dibujo aquí en mi compu, pero no lo tengo, lo siento. Más o menos por aquí, más o menos por aquí, y luego se va hacia atrás, ¿sí? Entonces, este punto por acá, donde termina A, no está en X y en Y, sino está en X, Y y Z. O sea, necesita 3 coordenadas para identificarse X, Y y Z. Y entonces muchos dicen, no, pues ya valió porque este está en X y este está en otro lado. Está como una flecha hacia atrás. Entonces no puedo ponerlos porque no es coplanar. Entonces la pregunta es,
este de aquí puede estar en el mismo plano uno con el otro, así como están. ¿Alguien se sabe la respuesta? ¿Quién dice que sí? Que sí se puede quitar esta palabrita, ¿verdad? Es más, ¿es coplanar o son coplanares estos? Pues la respuesta es que sí son coplanares, ¿ok? ¿Por qué? Porque quizás no están alineados en un plano donde está la X y la Y, desde mi perspectiva, ¿sí? Pero yo puedo hacer, imagínense que agarro una hoja de papel, ¿no? Y que le hago que uno de sus bordes esté en el eje X. Que otro de sus bordes vaya así paralelo a esta flecha roja, y que el otro de sus bordes pues coincida con esa flecha roja. Resulta que yo armo un plano que a fuerza hago que pasen por ahí mis dos vectores. Entonces cualquiera de dos vectores que tenga, no importa en qué posición estén y hacia dónde se vayan, los puedo acomodar en un plano, ¿sí? Esa es la primera, digamos, aprendizaje de hoy. Cualquier par de vectores los puedo acomodar en un plano, aunque ese plano no pase por X y Y exactamente, ¿sí? Este plano pasa por otro lado, ¿sí? Es imaginario también. Esa es la otra. Como es imaginario, lo tengo que visualizar yo desde mi perspectiva. Y muchas veces lo que hacemos es que yo aquí puse por arriba estas líneas punteadas en negro, digamos entre comillas por enfrente del vector rojo, ¿no? Para que vieran que estaba hacia atrás. Y algunas veces lo más fácil es hacerlo hacia atrás por X y hacia arriba en Y. Pero bueno, cuestión de que si pueden visualizarlo o no. Espero que no haya muchas dudas. Espero que entiendan que este plano que está por aquí no está completamente, digamos, en el suelo, sino que está como levantado desde el suelo, ¿sí? Para coincidir con la flecha roja, y que con esa coincidencia digamos que tenía que estar más levantado. Con esa coincidencia de que coincide con la flecha roja, se entiende que están dentro de ese plano, está la flecha azul y la flecha roja. El ángulo entre ellos estaría sobre el plano, ¿sí? Dibujado sobre el plano que está inclinado. Es un poquito difícil de visualizar, ¿no? Normalmente iniciamos solo con vectores en 2 dimensiones para evitar esto de la visualización complicada. Pero a veces es necesario conocer ese ángulo entre los dos vectores para poderlo resolver. ¿Por qué? Bien. Regresando a la plática de que en la tienda o en el mercado pusieron un gancho para de ahí colgar muchas tiendas, o por ejemplo cuando tienes una piñata, ¿no? ¿Es una piñata? No, no parece. ¿Sí? Una piñata con muchos dulces, y esa piñata está muy pesada, pero le amarras un lazo, ¿no? Y ese lazo lo amarras de un lado y de otro lado lo están agarrando. Entonces estos dos lazos, o dos partes del mismo lazo, mantienen la piñata en suspensión, suspendida, ¿no? Sin que caiga hacia el suelo. Entonces están evitando que el propio peso de la piñata la haga caer, ¿sí? Le ponemos W por sus siglas en inglés. Y entonces al final nosotros lo que hacemos es acomodar todo de forma que el peso de la piñata está sostenido por estos dos lazos, o este lazo que está dividido en dos partes,
porque lo tenemos que analizar como una parte y otra parte diferente, porque tienen diferente ángulo de aplicación, pero entre los dos logran contrarrestar el peso W, ¿verdad? Ay, perdón. Con una fuerza resultante. Entonces, otra cosa muy importante también, así como desplazamiento y longitud no es lo mismo, el peso y la masa no es lo mismo. El peso es una fuerza y la masa es una magnitud física constante, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está muy difícil de visualizar lo de los planos? Ustedes díganme. No, está bien. Si a alguien por ahí se le complica mucho lo de visualizar, de todos modos, el primer ejemplo que voy a hacer lo voy a hacer así en 2 dimensiones, que es lo más sencillo. ¿Ok? Bien. Les voy a poner esperen un segundo, un minuto más, la clave de la clase, ¿no? Se las voy a poner aquí en pantalla, ¿les parece? Ahí lo voy a escribir a mano para que no haya duda. ¿Y qué les parece si de 9 a 9, son 9:16, 5 minutitos para que vayan y registren su asistencia en el cuestionario, ¿no? Ya saben dónde está, ¿sí lo saben? ¿Sí? Bueno, si no lo saben, déjenme lo pongo en el chat, la clave de la clase. ¿Sí se ven los números? Sí. Ok, perfecto. Ok, los hice un poquito más grandes para que en el celular más chafa se alcancen a ver, ¿no? Bien, entonces, ahí está la clave de la clase. Son las 9:17. Ay, déjenme nomás por no dejar lo de... los formularios. Les pongo el enlace para que no haya problema. Y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? A las 9:20, 9:25 mejor. ¿Sí? Gracias. Ok. Nada, déjenme les pongo el link para los que no lo tengan a la mano. Aquí lo tengan. Y se los pongo aquí en el chat. Entonces nos vemos en un momentito. ¿Sí? Ahí es para el pase de lista. Bien. Profe, hoy es las 6, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. sí, de nada.
Profe, antes de continuar, es normal que cuando le doy a dar puntuación me salga 100 de 1100. Sí, sí es normal. Profe, Dime. ¿Cuál era el código del pase de lista? Yo te se me olvidó. Ahí está. Ah, déjame te Gracias. comparto. 2681, pero déjame te lo comparto. Ahí está, ¿no? No se alcanza a ver. Bueno, lo pongo para este lado. Bien, entonces rapidísimo, en su libro o en su manual van a encontrar 4 métodos de solución. ¿4 métodos? 3 métodos de solución. Son 4, ¿sí? Digamos que hay uno que es poco exacto. Y 3 que son muy exactos. En general, hay dos tipos de problemas con sus variaciones, pero una es, no conozco el resultado de usar varios vectores para describir un fenómeno. Puede ser un desplazamiento total con varios desplazamientos parciales, puede ser una fuerza grande o resultante al utilizar varias fuerzas al mismo tiempo, o puede ser la velocidad final si hago diferentes cambios, ¿no? Ahorita platicamos de lo que es la velocidad y lo que es la rapidez. Otra vez, lo mismo. Cuando hablamos de desplazamientos, no nos interesa la trayectoria que sigamos, sino dónde empecé, dónde terminé y cuánto tiempo me tomó realizar llegar de un lugar a otro. El poco exacto, el método poco exacto, solo hay uno, y es el método gráfico. ¿Cuáles son los problemas del método gráfico? Bueno, primero, los símbolos que utilizamos gráficos para los vectores son flechas. Entonces, en el método gráfico las flechas tienen que tener una escala muy, muy, muy precisa para poder ser más o menos útiles, ¿sí? Entonces, el método gráfico emplea los símbolos gráficos, que son las flechas, respeta lo que habíamos dicho, que dependiendo de la longitud de la flecha es la magnitud del vector. Entonces, longitud de flecha. Por cierto, después de las 9:30 ya no vale la asistencia, ¿eh? Lo bueno es que se registra a qué hora hacen su registro de asistencia. Longitud de flecha es igual a la magnitud. Por lo tanto, debe ser muy exacta. Ahí. Y debe de mantenerse una escala para todo. Y la otra que hay que tener mucho cuidado son los ángulos. Entre más exactos los ángulos, mejor. ¿Ok? Entonces, este método gráfico, así como ven ahí, esas son sus características principales. Viene explicado en 2 párrafos, en lugar de 2 párrafos, yo se los pongo en una listita aquí, ¿no? Para que se acuerden de eso, ¿no? La longitud de la flecha es exactamente igual a la magnitud, debe tener una misma escala para todos los vectores, y los ángulos es muy difícil marcarlos, porque si yo tengo un ángulo de 60 grados, pues es relativamente sencillo. Puede haber un error a la hora de hacer el trazado,
pero es relativamente sencillo a la hora de medirlo. Sobre todo si lo hacemos en nuestra libreta, ¿no? Y a mano. El problema sería que me dijeran el ángulo es de 60 grados 17 minutos y 45 segundos con, bueno, directamente eso, ¿no? Entonces ya para usar mi transportador y mi regla es bastante difícil, ¿no? Lograr esa exactitud con el ángulo. Entonces realmente el método gráfico, eso es lo que lo hace poco exacto. Ahora, si yo tengo una computadora en la que yo puedo dibujar perfectamente los vectores que estoy viendo ahí, que me piden, y los puedo ir dibujando con la longitud exacta, a la misma escala que necesito, con los ángulos exactos y así, bueno, entonces se vuelve mucho más exacto, ¿sí? Pero vamos a suponer que no tenemos eso y que lo tenemos que hacer todo a mano, entonces es mucho menos exacto que otros métodos, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve? Si no es exacto, ¿para qué me sirve? Bueno, es, entre comillas, rápido, entre comillas, ¿ok? Comparado con otro tipo de métodos y dependiendo del tipo de problema. Entonces es rápido para muchos vectores. El problema que tiene muchos vectores, ¿ok? ¿Sí? Si tienes un problema con muchos vectores, gráficamente puedes llegar a un resultado suficientemente bueno, bastante más rápido que de otras maneras, ¿no? Siempre y cuando tengas las herramientas para medir correctamente los ángulos y tengas definido una escala y que respetes la misma escala todo el tiempo. Entonces es relativamente rápido para resolver problemas con muchos vectores. Y la otra es que puede ser usado como apoyo, ¿no? De los métodos exactos. Ok, la canción. Bien, más o menos. En el libro, en el manual y en el material hay un par de ejemplos de cómo se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que se utiliza ahí, otra vez, perdón por utilizar tanto la palabra ejemplo, dice, bueno, otra cosa. Cuando tenemos muchas fuerzas en el mismo punto en el espacio, que me faltó para decirles eso, se llaman vectores concurrentes porque todos ocurren sobre el mismo punto en el espacio. Pero, por ejemplo, hay otros vectores que no ocurren así. Yo no sé exactamente dónde están en su casa, pero digamos que alguien se tiene que levantar al baño y deje su computadora, por favor, allí en el cuarto y no nos haga ningún espectáculo. Simplemente deja la computadora y se levanta de ahí y se va al baño. Posiblemente tenga que caminar 17 metros porque tiene que cruzar una puerta en una cierta dirección, doblar, es decir, cambiar de dirección, avanzar, esquivar la mesa del comedor, lo que sea, y llegar hasta donde está el baño después de doblar otra vez, ¿no? Cambiar de dirección 3 veces. Y pudiera ser que el baño estuviera justamente atrás de su posición, ¿no? Vamos a suponer, a ver si me quedan. Que aquí está una planta con una puerta, aquí está un cuarto con una puerta y aquí está, vamos a decir que aquí está el baño. Entonces si yo estoy aquí, ¿verdad? Y soy una tortuga, aparentemente. Para llegar al baño tengo que llegar hasta aquí, pero la puerta del baño está hasta acá. Entonces el baño está aquí. Si yo pudiera teletransportarme o atravesar paredes, pues lo ideal sería pues correr así, ¿no? Pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que driblar unos obstáculos. Entonces quizás lo primero que haga es salir del cuarto. Así, ¿verdad? Así. Así.
Cada uno de estos cambios de dirección es un vector diferente. ¿Sí? Entonces, son varios vectores que no pueden ser concurrentes porque están midiendo cómo me estoy moviendo, o cómo se está moviendo ese monito de ahí, ¿no? Para llegar al baño, ¿no? Desde su cuarto. Entonces, se fija, son 1, 2, 3, 4 vectores que hay que medir, ¿no? Que hay que saber su ángulo, su magnitud y su magnitud, que es la longitud. Y en este caso, la magnitud de este vector, si estamos midiendo desplazamiento, la magnitud es igual a la longitud, ahí sí. ¿Sí? Y lo que nos va diciendo cómo se mueve es el ángulo que vamos midiendo a partir del desplazamiento que tiene, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero pues obviamente aquí pareciera que la más fácil es agarrar y decir, bueno, pues este vector termina y luego empieza otro, ¿no? Y luego donde termina ese empieza otro y así. Cada vez que termina un vector empieza otro más. Bueno, este tipo de vectores se llaman vectores, no sé si es consecutivos, como lo manejan en el libro, pero podemos llamarles consecutivos, ¿ok? Y están en el mismo plano porque no estoy subiendo las escaleras, ¿no? Bueno, el chiste es que yo puedo resolver este ejercicio y decir cuál fue el desplazamiento final. El desplazamiento final sería dónde iniciaste y dónde terminaste. Aquí yo me imagino que no hubiera paredes, ¿no? Simplemente saber este desplazamiento final, ¿no? Por ejemplo, para saber si aquí hay wifi o no hay wifi, ¿no? Quizás eso sea lo suficientemente necesario para saber si en el baño si agarran mi señal o tendré que usar mis datos. O claro, también puedes dejar el celular en tu cuarto, ¿no? Y ir al baño y regresar. Pero bueno, sabemos que no lo harían. Entonces, este resultante, o este vector resultante, desplazamiento resultante, pues tendría que ir resolviendo los vectores. ¿Qué es lo que sucede? Que el método gráfico, que es poco exacto, resuelve todo de una sola vez. Los vas acomodando uno encima del otro o uno enfrente del otro y vas dibujándolos, y como sabes cuánto mide, lo vas poniendo, y al final donde terminas, ahí dejas el movimiento y simplemente unes con una línea recta. Bueno, no me salió tan recta, pero con una línea recta en la posición inicial y la posición final, y ese es tu resultado, ¿sí? Al ir trazando los vectores, ya casi vas a encontrar el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa con los métodos muy exactos cuando tienen este tipo de problemas? Bueno, hay 3 métodos muy exactos, ¿sí? Para más referencias se van a su manual y a su material de apoyo. Hay 3 métodos muy exactos. Es el método del polígono, del paralelogramo, el método del triángulo. ¿Saben qué? Déjenme los pongo al revés porque este y este van así. Primero es el método del triángulo y luego el paralelogramo. Casi usan los mismos, bueno, algunos criterios muy similares, pues se ponen casi siempre juntos. Hay un método que se llama el método del polígono, pero que es este mismo. El método gráfico y el método del polígono, digamos que es lo mismo. Y hay otro que es por componentes rectangulares. Entonces, así como pude listar aquí las características principales del método gráfico, o el polígono, aquí podemos hacer una tablita con estos, ¿ok? Son muy exactos, ¿por qué?
ninguno de estos necesita dibujar los vectores realmente. O sea, no necesitas dibujarlos, vamos a decir, no necesitas dibujarlos exactamente, ¿no? Entonces, la representación gráfica no necesita ser muy precisa. Entonces, le voy a poner representación gráfica. Entonces vamos a decirles que para el caso de estos podríamos llamarles así, ponernos, ya saben, sangroncillos, que la representación gráfica para ellos es, vamos a decir, entre comillas, por favor, minimalista, ¿sí? Postmoderna. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que tener tantos detalles como la otra, ¿sí? Obviamente el método gráfico depende mucho de qué tan bien dibujemos, y estos otros no tanto. Se utiliza la representación gráfica para orientarnos hacia dónde debe de ir la resultante, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, esto que ven aquí, pues está así como hecho sin medidas ni nada, ¿no? Pero si yo tengo un enunciado donde vienen las medidas que distancias que debo de recorrer y así, tengo que ir tomando cada una de ellas así, con mucha precisión. ¿Okay? Entonces la representación gráfica de los métodos muy exactos es minimalista, es decir, lo mínimo posible, nada más para darme una idea de dónde terminará el resultante, ¿sí? Pero también puede ser que sea necesario hacer un dibujo adicional. En este caso, todas llevan un dibujo extra. ¿Okay? Para el caso del triángulo y del paralelogramo, hay que resolver un triángulo, entonces hay que ver por dónde pasan los ángulos y los ángulos y los lados, ¿sí? Entonces el dibujo extra sería, pues no es necesario, quizás, porque ya voy a tener mis vectores por donde deben de ir. El paralelogramo sí necesitas realizar un dibujo adicional, luego se platica cómo se resuelve, y por componentes rectangulares a veces. ¿Ok? Una cosa, el método gráfico, yo puedo tener, lo que les decía, muchos vectores en el mismo lugar, y yo tengo que, en el método gráfico, moverlos del lugar, ¿sí? Hacer una equivalencia entre esto que está aquí lo convierto en este de acá, que sería hacerle así. Ahí. ¿Okay? Esta forma de, esto es lo más cercano a la realidad, pero lo puedo poner así, es lo que me refiero con el dibujo extra, ¿ok? En el método gráfico a veces tenemos que hacer esto porque el método gráfico solo funciona con vectores consecutivos, ¿sí? Déjenme acomodar esto para agregar ese punto que se me había pasado, que es importante, que también funciona solo con vectores consecutivos. ¿Sí? Con vectores consecutivos.
Es muy importante eso. Porque la idea es que no hagas ningún cálculo de ningún tipo, todo lo hagas dibujándolo, ¿sí? Entonces yo cuando tengo un problema de este tipo lo tengo que pasar a esto, donde escojo uno de los vectores como vector 1 y el vector 2 lo pongo donde terminó el vector 1, ¿sí? Conociendo la magnitud de ese vector lo puedo dibujar de esta forma. ¿Okay? Bueno, entonces dibujo extra, sí, en el de componentes rectangulares a veces, porque hay que arreglar los dibujos a veces. La verdad es eso, a nuestra conveniencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en el de componentes en el del triángulo? Se usa cuando tenemos vectores consecutivos, normalmente, ¿no? O sea, técnicamente todos los métodos se pueden usar indistintamente, pero digamos que hay una preferencia, ¿no? Entonces, tipo de vector. Tipo de vectores que resuelve. Pues en esta tablita vamos a decir que los vectores que resuelve el triangular o el del triángulo, el método del triángulo, el tipo de vectores que normalmente directo aplicamos es el de vectores consecutivos. Bueno, déjame le quito lo de vectores, ¿no? Para que lo vuelva a escribir. Este tipo de vectores consecutivos. ¿Okay? El paralelogramo. El paralelogramo, dada su naturaleza, lo que resuelve es vamos a llamar un romboide, romboide, ¿sí? Que se va armando conforme vas escribiendo el problema en forma gráfica, ¿sí? Entonces, el tipo de vectores que resuelve son aquellos que son concurrentes. Déjenme lo pongo. Pongo esta línea aquí. Esta línea aquí. Y esta línea aquí. Son los concurrentes. Y si tienes que dibujar extra porque para visualizarlo mejor conviene mucho hacer ese dibujo adicional, ¿ok? Y finalmente, el de por componentes rectangulares resuelve cualquiera de los anteriores. Pero es más fácil, resuelve más fácil cuando son concurrentes. Por eso lo tenemos que pasar a veces de un tipo de dibujo a otro. O sea que hace lo opuesto o hay que hacer primero lo opuesto al método gráfico. ¿Okay? Ahí está. O sea, este es como que en secreto, ¿no? Los concurrentes son los que resuelve realmente. Bien. Ya con esto, lo que restaría sería hacer un par de ejemplos, ¿no? Y decir, este si se resuelve así, este se resuelve con esta otra forma y así. Nada más una cosa que tengo que decirles. ¿Cuántos vectores resuelven? O se resuelven. ¿Sí? Pues ahí es lo complicado. Perdón. Es lo complicado. ¿Sí? Este resuelve de 2 en 2.
Este también resuelve de 2 en 2. Y este resuelve todos al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un ejercicio en el que tengo dos vectores consecutivos, pues utilizo el del triángulo para rápido, ¿no? Si veo dos vectores que son concurrentes, utilizo el paralelogramo para rápido. Y si veo un ejercicio donde hay muchos vectores, pues lo más fácil es el de componentes rectangulares. El problema es que el de componentes rectangulares tiene más operaciones que hacer, es un poquito más tardado si solo son dos, porque hay que tener más estás manejando más cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces por eso a veces cuando solo son dos vectores, pues les dice uno, pues usen el de vectores, el de triángulo o el de ¿cómo se llama? O el de paralelogramo, ¿no? Porque nomás tienes dos vectores. La verdad es que el de componentes rectangulares te sirve si son 2 o si son 5 o si son 100 y resuelves todos más rápido. Cuando son muchos, resuelves mucho más rápido por este método, ¿sí? Porque de otra forma, si son por ejemplo 3 vectores, tengo que resolver primero un par de ellos y su resultante combinarla con el vector que me faltaba resolver, ¿sí? Entonces eso es lo que lo vuelve muy lento. Vas armando pares de vectores y eso es lo que hace que se haga muy complicado, bueno, no muy complicado, pero que se haga a veces tedioso resolver por este método del triángulo o del paralelogramo, ¿sí? Entonces, si se fijan, esas son las características principales de estos tres métodos y la verdad es que son súper exactos, ¿ok? Entonces, respecto a eso no hay problema. Otra característica que pudiéramos añadir aquí es qué leyes utilizan, ¿sí? O qué herramientas utilizan, porque ustedes vieron que teníamos un capítulo 1 y un capítulo 2 en la plataforma, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tenemos dos capítulos? ¿Qué se les ocurre? Pues seguramente lo que viene en el capítulo 1, ¿qué tiene que pasar con eso? Se tiene que aplicar en el capítulo 2, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? ¿El método? ¿Cómo se aplica el método? Pues el del triángulo, la idea es resolver el triángulo que se forma, ¿sí? Usando la ley de senos la ley de cosenos y las propiedades de los triángulos. Asumimos que no vamos a tener triángulos rectángulos. ¿Sí? Propiedades de triángulos. Son las tres cosas que debemos utilizar. Entonces, en el método del paralelogramo, primero hay que dibujar un paralelogramo. Entonces hay que, entre comillas, armar un paralelogramo. Por eso lo del dibujo extra, paralelogramo, de una vez lo escribo ahí. Ya que armamos el paralelogramo, hay que aplicar algunas propiedades de los triángulos, la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces sería utilizar el método del triángulo. O sea, lo que ya utilizaste arriba lo vuelves a utilizar acá, pero le vas a agregar una cosa, que es propiedades de los paralelogramos o propiedades de los cuadriláteros, que es una muy sencilla.
y es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero dan 360 grados, y con esa única noción ya puedes armar la resolución de uno de los triángulos que se forman, porque al hacer el dibujo te queda un romboide más bien, un paralelogramo, que al dividirlo por la mitad te quedan dos triángulos, ¿no? Que son iguales, pero están acomodados de una cierta manera. Entonces, el método del triángulo te sirve también, si lo dominas, para trabajar el método del paralelogramo, ¿sí? Entonces necesitas conocer esas tres cosas en los dos. En la de componentes rectangulares, lo muy difícil es hacer el paso de descomposición de los vectores, pero básicamente es conocer los triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulo es una G, triángulo, rectángulo. Funciones trigonométricas. Obviamente, si es un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Les voy a ser sincero, Pitágoras. El favorito de todos es el método de las componentes rectangulares, porque se aplica también si empiezas con dos vectores. Pero bueno, tenemos que ver los tres temas o los cuatro métodos nosotros, porque vienen en el temario. Yo la verdad siento que dominando el último no tiene caso saber los demás. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda ahí? Si no hay dudas, sí, gracias. Si no hay dudas, entonces podemos salir, muchachos. Ya se acabó la clase, es lunes. Hay que empezar con ganas la semana, pero tampoco tantas. Nos vemos mañana. Los que hicieron examen que no les he revisado fue porque lo hicieron después de las 7 de la noche de ayer. Bueno, un poquito antes, porque yo estaba revisando como a las 6:30. Y los que entregaron tareas después de las, ¿qué habrá sido? 2 de la tarde, yo creo. Ya no las revisé, la verdad. Entonces, aguántenme tantito en lo que me pongo al corriente, ¿no? Y nada, si pudieron pasar lista, me platican. Yo por ahí ya me dijeron, es que me sale tanto por tanto. Con que les haga el 100 por el 100, eso quiere decir que sí metieron bien ¿cómo se llama? La clave de la clase, ¿no? Bueno, en general esto es las características. La próxima clase es resolver ejercicios, ¿ok? Los ejercicios empiezan desde resolver un vector solito para sacar su ángulo, por ejemplo, hasta la suma de vectores, ¿sí? Que es importante. Las operaciones con vectores hay que platicar un poquito de ello, pero bueno, al final de cuentas lo muy importante es para qué se aplican los vectores, ¿no? Si algún tema por ahí me salto, porque yo lo llevo con otra dinámica, no se me espanten, sí vienen en el examen todos los temas. Y bueno, si no hay dudas, entonces dejo de presentar y dejo de grabar. Si tienen alguna otra duda acerca de la materia o de la calificación o lo que sea, adelante, por favor. Si no tienen otras dudas o preguntas, nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias. Se la pasen bien. Adiós, profe. Gracias, profe. Ahí. Adiós, Aprovechen profe. el lunes para ponerse a avanzar en lo de las actividades. La del segundo capítulo no he revisado todavía. ¿Ok? Nos vemos pues, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.